Los jueves en la economía, ya saben, es día para aclarar conceptos básicos, para aprender más de economía con Pablo Gil. Pablo, buenos días. Buenos días, Inma, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos una semana más. Hoy vamos con una clase muy necesaria. Vamos a aclarar dudas sobre la inflación, por ejemplo, por qué es tan prioritaria para el Banco Central. ¿Por qué ese tope del 2%, no del 3% o del 1%? ¿Y qué pasaría si nos pasamos de ese tope? Bueno, se supone que es el consenso internacional. Si te fijas, todos los bancos centrales hablan del 2% y es muy importante para ellos porque quieren limitar la posibilidad de que los precios suban a un ritmo superior. Siempre se quiere un poco de inflación porque de esa manera tienes la sensación de que la economía está funcionando correctamente, que hay capacidad, digamos, de subir esos precios, de aumentar los beneficios, pero si supera el 2% empiezan a preocuparse porque da la sensación de que la pérdida de capacidad adquisitiva cada vez es mayor. Hay una diferencia fundamental, Pablo, que quizás hasta esta crisis no la teníamos muy presente, que es el dato de la inflación general y la inflación subyacente. ¿Cuál es la diferencia y por qué se hace? Bueno, digamos que en la forma de calcularlo incluyes muchísimos activos que consumimos los ciudadanos de forma habitual, y la diferencia principal entre las dos métricas es que hay unos componentes que son muy volátiles, como son la energía y los alimentos no elaborados, y por tanto se hacen dos métricas. En la inflación general entran todos los componentes que suelen ser parte de nuestra cesta de la compra, pero cuando quieren buscar una lectura más estable tienden a usar la inflación subyacente, que extrae justamente esos dos componentes, tanto el consumo, digamos, energético, como la parte correspondiente a alimentos no elaborados. Y eso les da una métrica más fácil de analizar en términos tendenciales, y controlan que ese dato sea a ser posible en el largo plazo en torno al 2%, pero que no supere esos niveles. Cuando nos dan las estadísticas, los distintos datos de inflación, vemos que diferencian entre el mes, el dato interanual o anual, el dato agregado o acumulado. ¿Cuáles son las diferencias? Algunas son obvias, pero ¿a cuál nos tenemos que acoger para saber realmente qué está pasando con la inflación? Bueno, realmente para el ciudadano lo que le debería importar es cuánto ha subido o se han acumulado las subidas de los precios, que es lo que nos mide la inflación, a lo largo de un periodo determinado, con lo cual tú puedes estar mirando lo que ha pasado desde el año 2019 y tener una sensación de cuánto poder adquisitivo has perdido, porque la subida de los precios hace que tu dinero compre menos cantidad de bienes y servicios, ¿no? Eso sería una forma de mirarlo en términos agregados. Voy agregando la inflación a lo largo de X años. Normalmente la métrica que se suele comentar en la televisión es lo que llamamos el dato interanual, que lo que hace es comparar entre 2 meses con un año de diferencia. Es decir, estaríamos comparando mayo del año 2022 con mayo del año 2023, y ahí medimos la variación que se ha producido dentro de ese año. Y cuando queremos ver la variación en el más corto plazo, miramos el dato intermensual, que básicamente comparas cómo son los precios en el mes actual respecto a cómo eran en el mes anterior. Pablo Gil, economista trader, nuestro profesor de Economía General Básica, muchas gracias por enseñarnos hoy un poquito más a entender qué es, cómo se mide y por qué la inflación. Gracias. Gracias a ti, Ima. Hasta la semana que viene.